Buenas tardes. Va a dar comienzo una charla sobre cómo hacer manga tradicional y nada, vamos a explicar poco a poco un procedimiento para hacer un cómic, ¿vale? Orientado más al estilo manga, oriental y tal. ¿Pasa? Bueno, vamos a ir poco a poco explicando quiénes somos, vamos a presentarnos, ¿vale? Yo soy Álvaro Mas, es mi primera vez aquí, ¿vale? La primera charla que doy y mi primera experiencia en este salón, ¿vale? Yo he hecho este fanzine que se llama Riku, que sale como novedad en este salón, ¿vale? No os voy a aburrir ni nada sobre qué trata ni nada. Simplemente para explicaros que yo he hecho esto, soy Álvaro tal y esto es lo que hago, ¿vale? Y mi compañera se llama Minerva, ¿vale? Y ella y su hermana han hecho un fanzine también donde recogen pues diferentes historias que ellos hacen, ¿vale? Y nada, es un poco lo que hacemos. Y también participamos en un fanzine ajeno que se llama Project 81, que ya tiene recorrido en el mundo del fanzine. Tiene 7 números, este que muestro es el 6, ¿vale? 7, como nos quedan pocos, pues no nos podemos presentar aquí. Como veis, tiene 2 portadas. Eso es una especialidad que hace este fanzine. Y bueno, no voy a aburrir tampoco sobre qué va. Así que vamos a ir empezando, ¿vale? ¿Qué nos haría falta para empezar a hacer un cómic? ¿Qué materiales? Pues lo básico para empezar. Un lápiz o un portaminas, un lápiz azul, que eso os explicaré para qué sirve, ¿vale? Borrador, sacapuntas, cosas esenciales, ¿no? Para empezar. Un papel para dibujar en él, que yo optaría por uno que fuera superior a 120 de gramaje, porque papel que se vende en Carrefour, por ejemplo, que venden tacos de verdad, o sea, tacos enormes, esos son de 80 gramos normalmente, y eso yo no lo recomiendo, porque son muy finos, la tinta pasa por ahí, se transparenta, y yo no recomendaría ese papel. Si queréis hacer algo realmente para enseñar, o sea, para sentirse orgulloso, y regla y todo eso, ¿vale? Vamos a hablaros un poco de las plumillas, ¿vale? Son básicas japonesas. Estas las podéis encontrar o en tiendas por internet o en tiendas de dibujo normal, ¿vale? La primera que vamos a presentar es la plumilla G, que como veis es ancha pero flexible. Da posibilidad de hacer trazos finos como anchos. ¿Qué quiere decir? Pues que con ese mismo pincel, o sea, con esa misma plumilla, podemos hacer variedad de grosor en la pasada. Y la plumilla G es la que más utilizan los japoneses hoy en día. Y la utilizan casi todos, vamos. Pasamos a la plumilla redonda, que la parte se diferencia de la plumilla G porque es un poco más delicada y hace trazos finos. Si queréis hacer un fondo detallado, no vamos a hacer entintar un personaje y el fondo detrás con la misma plumilla, no, porque no va a dar sensación de distancia, ¿vale? Esa plumilla redonda pues serviría para eso, para hacer trazos finos y fondos y cosas minúsculas, ¿vale? La última que presentamos aquí es la plumilla escolar. Es muy parecida, creo yo, a la plumilla G y es muy fácil de usar. Esa la podéis encontrar también por internet o preguntando en tiendas de dibujo. O sea, la escolar, por ejemplo, lo que tiene es que no tiene tanta variedad de trazos. O sea, la escolar es un poquito más uniforme todo el tiempo, entonces es más sencilla de usar porque no pasa como con la G, que dependiendo de la presión que uses es o más fino o más grueso, pero también es muy fácil que te caigan manchurrones de tinta y que te tiemble un poco más la mano. Con la G, o sea, perdón, con la escolar es como el trazo es todo más uniforme, entonces para empezar suele ser más fácil, o sea, suele ser más sencillito. Otros materiales para si queremos utilizar plumilla, pues un portaplumas. Sin portaplumas pues no valdría nada la plumilla, obviamente.
Y hay que tener cuidado porque no todas las plumillas valen para todos o sea, no todas las portaplumas valen igual para todas las plumillas. Eso hay que tener especial cuidado. Sí, que eso, sí. Porque portaplumillas hay los que son mixtos, o sea que puedes poner tanto la pluma G como la redonda, y hay otros que solo son para la redonda y otros que son solo para la G. Eso lo vemos porque en la parte de delante donde colocamos la plumilla, si tiene como como dos circulitos, es porque sirve para las dos, o sea, porque tiene uno más ancho que es para la G y otro más redondo, o sea, más pequeñito en el interior que es para la otra. Eso a la hora de comprarlo siempre es importante también saberlo. Bueno, pasaríamos al guache blanco, o watch, no sé cómo se pronuncia, watch, que sirve básicamente para corregir errores en el dibujo. O sea, si nos hemos equivocado entintando algo que no debíamos, pues eso nos servirá, es como un corrector. Eso se puede aplicar pues con el pincel que luego os enseñamos ahí detrás. Y eso, y sirve también para crear diferentes efectos. Si queremos hacer un cielo estrellado, ¿no? Pues con watch blanco y un pincel podemos hacer como puntitas, ¿vale? Sirve para crear efectos también. La tinta china, obviamente, pero si no, sin tinta no haríamos nada. Y el pincel para eso, para aplicar o grandes zonas de negro o el guache blanco o lo que queráis. ¿Vale? El pincel también podemos usar para hacer diferentes trazos, a lo mejor si queremos hacer onomatopeyas más gruesas o que queden así como un poco desgastadas, ese tipo de trazo nos lo da el pincel. Que aparte de la plumilla también está muy bien combinar el entintado con pincel. Si no os va el rollo plumillas porque creéis que es muy complicado o queréis optar por algo más fácil, pues existe la posibilidad de utilizar rotuladores calibrados. Lo podéis encontrar en cualquier lado. En una papelería, los Staedtler, marca Staedtler, los grises, eso normalmente se vende en packs de 3, 02, 04, 08, y de hecho los podéis encontrar en cualquier lado. Yo que sé, en Corte Inglés, por ejemplo, en su sección de dibujo los tienen. También hay otras marcas, la negra se llama Unipin, que es igual y tiene diferentes grosores también. Yo recomendaría ese pack de 3 del 02, 04 y 08 porque tenéis ya para aplicar distintos trazos y también miraría la posibilidad de escoger también un 01 y un 005, que es el más fino, que ese es muy útil para detalles más finos. Y nada, es una opción que yo personalmente utilizo calibrados porque me viene mejor, no tengo tantos problemas. Otros materiales, pues unos pistoletes, que es para hacer curvas, ¿vale? No tiene más misterio. Una plantilla de círculos, para los círculos, y ya está, y nada más. Y un cepillo de plumas que nos serviría para eliminar la suciedad cuando borramos y se quedan pues los restos de borrador. Pues un cepillo de plumas vendría bastante bien, para no tener que pasar la mano, ¿sabes? Que te ensucias y además, si está recién tintado, corre ese riesgo de arrastrar la tinta. Obviamente mancharías el dibujo. Por eso un cepillo de plumas es una opción interesante, ¿vale? Para no tener que pasar la mano y todo eso. El cepillo de plumas también se usa cuando aplicamos la trama, o sea, la trama básica, o sea, la trama de forma tradicional. Para hacer algunos efectos lo que se hace es rascar la trama. Entonces esas rascaduras de trama se hace como un polvillo. Entonces para quitar ese polvillo sin estropear el dibujo, el cepillo de plumas también se usa mucho para eso, o sea, para limpiarlo. Y para limpiar el dibujo tanto antes como después de aplicar la trama. Si queréis aplicar color, existe la posibilidad de hacerlo con los Copic, ¿vale? Son un pelín caros, ¿vale? Tienen diferentes marcas. Aquí la que está en esta imagen es la Copic Xiao, o Xiao, como se diga. Es la más barata de esas marcas que tienen los Copic. Y tiene una particularidad, y es que, como veis, tiene dos puntas. Una pues más
la fina esta de aquí sirve tanto para hacer cosas finas como entintar a gordos, directamente. Y nada, la otra punta pues como si fuera un permanente, ¿vale? Los Copic Xiao están bien porque tenéis variedad de colores, o sea, tenéis un montón. Tenéis creo que hasta 300 y pico. O sea, hay un montón. Tiene eso de que es un pelín caro, pero... Y el inconveniente también de los Copic es que, por ejemplo, si usas cualquier otro material para dibujar, como a lo mejor wax o acuarela, además, puedes comprar los colores básicos y hacer mezcla. Entonces, haciendo las mezclas, sacas todos los colores que te hacen falta. Pero en el caso del Copic, tú necesitas tener para cada color necesitas tener tus gamas de color para poder hacer pues un dibujo con cierta variedad así cromática. Después estos te permiten, como son un poco aguados, te permiten hacer con el mismo tono, del mismo tono sacar como dos, o sea, uno un poquito más claro si pasas menos y un poquito más oscuro si pasas un poquito más. Pero claro, no puedes hacer como a lo mejor con el wax que dices, pues me compro los primarios, el cian, el magenta y el amarillo y ya de ahí hago todas las mezclas y ya te sacas todos los colores que te hacen falta. En este caso no, o sea, si no tienes un verde no puedes sacar un verde. Exacto. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede conseguir con los Copic, ¿vale? Y nada más. Este, por ejemplo, es de una española, se llama Irene Roga, tiene también un manga editado por EDT. Y nada más, son ejemplos. Ahora vamos a ir como la fase para crear un cómic, o sea, desde cero. Vamos a ir enumerando las cosas. Pues, ¿qué necesitamos? Pues, primeramente una idea. Si no hay una idea no se puede crear nada. La idea es esencial. Si no tenemos la idea no podemos pasar al guión, ni al lápiz, ni al entintado. O sea, no podemos hacer nada. Una vez tengamos la idea, pues ya sería desarrollar un guión. Eso con paciencia se tiene que hacer. Luego el lápiz, el storyboard, eso lo veremos viendo más adelante, ¿vale? El entintado, las tramas, la rotulación también, lo veremos más adelante. La idea, pues una idea principal es básica. Después de la idea tendríamos que crear un argumento para esa idea que queremos hacer. Una cosa muy importante y que no lo hace todo el mundo es documentarse. Si vamos a escribir sobre algo o dibujar sobre algo, tenemos que documentarnos, ¿vale? Aunque sea buscar en Wikipedia, lo que sea, pero saber de lo que estamos hablando y no ir a lo loco. Una descripción de los personajes, eso no falta, no vamos a empezar con una página de cómic sin tener los diseños de personajes. Anotaciones que haríamos viendo, un desarrollo de acción, ¿sabes? Cómo vamos a llevar la trama. Pasaríamos al guión, que serían los diálogos, lo que sucede en cada escena, todo. Los bocetos y el estilo igual, que lo veremos más adelante. Conviene aclarar unas cuantas cosas, sobre todo a la hora de crear una historia. ¿Qué queremos contar? Muchas veces hay que pensar en ello, porque no puedes empezar sin saber lo que quieres decir, lo que quieres transmitir con ello, ¿no? Tienes que hacer unas cuantas preguntas, como ¿por qué deberían leer mi cómic y no otro, por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a atraer a la gente para que lean lo mío? Hay que intentar ser diferentes al resto y no contar siempre las mismas historias. ¿Qué tienen mi cómic que no tenga los demás? Si va a tener personajes carismáticos, con quién se puede identificar las personas con esos personajes. Como ya he dicho, ¿por qué tienen que leer tu cómic? O sea, ¿qué tipo de personas, edad, gustos, en definitiva, a quién va dirigido? O sea, tenemos que pensar en ello y no decir, pues mira, voy a hacer esto y si me lo compra alguien, pues vale, bien. No, tenemos que pensar a quién va dirigido. Esto va para chavales, normal, pues mira, me voy a presentar a personas jóvenes, ¿no? Que sepa que le pueden llegar a gustar, que le pueden llegar a atraer. Y nada, es un poco eso. Y no intentar copiar a otros cómics o simplemente porque haya un cómic de éxito voy a intentar hacer algo parecido. No, hay que intentar ser novedoso, no quedarse siempre con lo mismo. Que sí, que puedes a lo mejor ganar fans por hacer algo que ya se ha hecho, pero yo recomendaría intentar hacer algo nuevo.
¿vale? Pasaríamos al proceso de guión, que lo iremos viendo ahora, desde la idea hasta cómo se escribe y el storyboard. Algunos consejos que vamos a dar aquí. Hay que definir el mundo donde vamos a narrar la historia. Si va a ser un mundo real, pues vamos a documentarnos sobre esa historia. Si es un mundo imaginario, vamos a intentar hacer que sea llamativo. Vamos, todo ello, en qué época, por qué ocurre eso en esa época y por qué no en otra. Los personajes, por qué están ahí, qué hacen, por qué intervienen. Como ha hecho, documentarse es primordial, a no ser que vayas a hacer algo nuevo, imaginario que ha sacado tu mente, y aún así tendrás que documentarte sobre algo siempre. Meterte en la piel de los personajes, ¿vale? Tienes que pensar cómo lo harían esos personajes, no sé, no hacerlos diferentes al resto, ¿vale? Y intentar que puedan atraer a diferentes personas, tipo de público. También conviene aclarar, si vamos a empezar algo, qué duración puede llegar a tener. Yo siempre recomiendo, cuando empezamos en esto, hacer siempre cosas cortas, que podamos llegar a terminar. Si empezamos con una historia que diga, pues va a tener 50 capítulos, pues no vamos a terminar, porque nos vamos a cansar antes. Y yo les recomiendo hacer historias cortas, porque así vas probando nuevos estilos. Vas siempre haciendo cosas nuevas. Expon tu guión. Pide críticas, consejos a amigos, familiares, para saber si les gusta y... No sé, a lo mejor a ti te gusta, pero a lo mejor al resto no. Y tienes que saber por qué, ¿vale? Tienes que preguntar. Y sobre todo escribir mucho. Escribir hasta encontrar lo que queríamos hacer. Esto sería como una estructura de cómic, que vamos a ver un ejemplo ahora, ¿vale? El número de páginas, las viñetas que tendrá en esa página, la viñeta actual, lo que ocurrirá en esa escena y posteriormente el diálogo que está en esa misma escena, esa misma viñeta. Entonces sería un ejemplo, ¿vale? Sería la página 20. ¿Cuántas viñetas tiene la página 20? Pues tiene 4. ¿Y qué pasa en la primera viñeta? Pues están Pepe, Paco, no sé qué, tal. O sea, describimos un poco la escena, la viñeta, lo que ocurre en ella, ¿vale? Y las acciones, dónde están, qué hacen los personajes, vamos, definirlo un poco. Y luego después el diálogo que tendría lugar en esa viñeta. Una vez que tenemos hecho el guión, pasaríamos a la creación de los personajes, a hacer los bocetos previos para empezar. No vamos a empezar sin tener un personaje claro, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un ejemplo de boceto de personajes. Estos son de Dragon Ball, los conocéis todo el mundo. Y nada, para que lo veáis, un poco ejemplo, que tiene que estar diferentes ángulos para saber a la hora de dibujar las cosas que tenga. Pues Yamcha tiene una cruz ahí, pues me la apunto para no tener ese fallo a la hora de dibujar, ¿vale? Que sepa que está ahí. Pero sobre todo hacerse una pequeña hoja de personaje para que a la hora de ir dibujándolo a lo largo de las viñetas no vaya cambiando y a lo mejor en una lleve la cicatriz, en otra la lleve de otra forma. O sea, es una pequeña hoja de personaje teniendo en cuenta, o sea, cómo se ve por atrás, cómo se ve por delante y alguna característica o algún tipo de gesto que pueda tener ese personaje característico de ellos, ya sea pues si lleva una aureola o cuando se ríe, si es la boca más alargada, más estrechita, para que después sea todo uniforme, o sea, tenga el manga un diseño de personajes, sobre todo si es el mismo personaje, que no en cada viñeta tenga una cara. Exacto. Pasaríamos a hablar de storyboard. No sé si sabéis lo que es un storyboard. El storyboard es como narrar tu guión, pero a lápiz, o sea, sin llegar a empezar, ¿vale? ¿Cómo quedaría hecho? Luego sobre ese storyboard podemos o intentar o hacerlo aparte.
Claro, es como el primer boceto que hacemos, o sea, donde distribuimos la historia, pues a lo mejor la idea que teníamos pensada, decimos, van a ser estas 5 páginas, pues en una hoja en pequeño dibujas esas 5 páginas y entonces te haces la distribución de las viñetas. Marcas dónde van a ir los diálogos, marcas qué planos vas a dibujar, de una forma sencilla y con unas cuantas líneas, como por ejemplo este personaje en medio, que no esté muy detallado, porque si después tenemos que cambiarlo, que no nos vaya a dar pereza al decir, no, pues es que este personaje me lo he currado un montón y ahora no lo voy a borrar otra vez. Es algo más rápido, o sea, unas cuantas líneas, pero más rápido, dejándolo a lápiz. Así también podemos prever el número de páginas que tendrá el capítulo o la historia. Esos son más ejemplos de Akira Toriyama, de Dragon Ball. Como veis en la izquierda, tenéis el estilo de Boal, el boceto en lápiz, y a la derecha el entintado. En este caso Toriyama lo hace más o menos definido para entintar en esa misma página. Pero como ya digo, el estilo de Boal se puede hacer aparte y luego hacer los lápices. Estos son más ejemplos de Dragon Ball. Esta es una página de ella, sí. Que si quieres puedes explicar. Sí, esta página aparece en el número 6 de Project 81 y esto es el lápiz, o sea, esto ya no es tanto el story, porque yo cuando hago un story, o sea, cuando hago el boceto, lo hago mucho más 4 rayas, o sea, mamarrachos, en plan que a lo mejor este personaje, el ojo es un puntito y la carita es, o sea, los pelos son 4 rayas, es mucho más sencillo. Después paso al apartado de los lápices, donde dibujo ya con más detalle cada viñeta y voy dibujando pues un poquito todos los personajes, coloco también el texto para ver lo grande que tiene que ser el bocadillo, ver si necesita que sea un poquito más grande o más pequeño. Y después sobre este lápiz, que bueno, aquí lo hice en azul porque iba a entintar encima de la página. Ya... no lo has puesto. No has puesto el entintado. Bueno, es que después hay otra página que sí que se ve... Bueno, pues teníamos otra página que era el entintado sin la trama para que se veía, o sea, esta página entintada, que bueno, si queréis echarle un ojo después podemos verlo. Sí, lo podéis mirar si queréis. Como queda. Sí, si queréis pasarlo y echarle un vistacito por ver un poco los estilos así mientras también, le podéis echar un vistacillo de diferentes estilos, diferentes... Bueno, entonces cuando ya tenemos lo que es el story, ya tenemos el lápiz así más definido, ya pasaríamos a entintar. Entintado, sí. Bueno, el entintado luego os enseñaremos un vídeo de cómo se entinta en japonés una de sus páginas, ¿vale? Ahora. Enseñaremos al final porque si no tendríamos que partir el PowerPoint y es complicado. Ya los pongo. Esto es un ejemplo de bocadillo de texto, ¿vale? No tiene más misterio. Es solo un ejemplo. El de voz baja en el manga no se suele utilizar, ¿no? Pero, bueno, como ejemplo está ahí, ¿vale? El pensamiento sería más tipo nube, el diálogo normal y el de grito es más como más... Explosión, sí. Así, más puntiagudo, más agresivo. Vamos a hablar de las líneas cinéticas. No sé si sabéis lo que es las líneas cinéticas. Se suele utilizar un montón en el manga. Son las... A ver, os enseño aquí. Son líneas para dibujar, digamos, como la velocidad, para dar la sensación de velocidad. Esto, por ejemplo, son líneas cinéticas. Eso también. Y todo esto también, ¿vale? Para centrar, o bien centrar la atención en un punto, o bien dar la sensación de velocidad o de movimiento. Vamos a hablar de distintas líneas cinéticas. En este primer ejemplo tenemos las líneas paralelas, que como veis, en el ejemplo de aquí, de Akira, que es de ¿cómo se llama el autor? Otomo, sí. Bueno, Akira, lo conoceréis por la peli o el cómic, lo que sea. Pues las paralelas son eso, o verticales, o horizontales, o diagonales. ¿Y para qué sirven? Pues para dar sensación de velocidad. Como veis en el ejemplo, pues sin esas líneas a lo mejor parece que no está corriendo tanto, ¿vale? Eso es como que da más velocidad. Líneas de énfasis, pues son que tenéis debajo. Se le pone como un punto de fuga, ¿vale? En el medio de la imagen, y es
las líneas van a ese punto de fuga, ¿vale? Normalmente empiezan siendo más gruesos y terminan en punta, para dar una sensación de impacto a la escena, ¿vale? Y como he dicho, pues son muy frecuentes en el manga y sobre todo si son mangas de lucha, de acción, eso se lo ven un montón. Líneas curvas, pues lo mismo que las paralelas, que sirven para dar velocidad, movimiento, pero curvas, ¿no? ¿Y cómo lo utilizamos? Pues con los pistoletes que hemos visto anteriormente, ¿vale? Destellos en negro. Hay diferentes maneras de utilizar los destellos en negro. La primera de arriba, por ejemplo, serviría para como si el personaje estuviera pensando, ¿vale? Da una sensación de que está pensando. La de abajo es como que está diciendo algo que parece importante, como que se le da atención a esa viñeta. Y la más grande, pues es una viñeta, se suele denominar viñeta de shock, como que el personaje está, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Estos son ejemplos de líneas cinéticas. El de la izquierda es Naruto y el de la derecha Toriko. Se puede ver claramente que el de la derecha Toriko utiliza mucho, bueno, Naruto también, líneas cinéticas. Vamos a pasar a hablar de las tramas. Las tramas se utilizan mucho en el manga y aquí veremos cómo se ponen a mano. O sea, se pueden poner también por ordenador, pero como eso ya lo habéis visto, si habéis estado en la charla anterior de Manga Studio, sabríais cómo se ponen. Pero ahora vamos a hablar de cómo se pondrían a mano. Esto es un tutorial que he hecho yo anteriormente, ¿vale? Estos son tramas que tengo yo por mi casa, ¿vale? Que están recortadas las que me quedan por ahí. Y vamos a ver cómo se ponen. La trama, para los que no lo sepáis, es como una especie de pegatina con puntitos que sirve para generar los grises, o sea, para dar la sensación de sombras y de grises. Entonces, esto que vemos son las láminas que después se tienen que pegar encima del dibujo. Esto es un dibujo, vamos a ver cómo se pondría una trama normal a este dibujo. Primero recortaríamos lo que vayamos a utilizar, ¿no? No va a ser plan de gastar la trama, ¿vale? Vamos despegando la lámina, como ya he dicho antes, mi compañera, es como una pegatina. O sea, eso lo pones y luego tendrás que pasar un cúter, que vamos a ir de nuevo ahora. Lo aplicamos sobre el dibujo y ya con un cúter artístico, no vale un cúter normal de los chinos. Tiene que ser un cúter artístico, está como doblado el cúter, es más fino, más fácil de utilizar. Como veis, vamos recortando por la zona que no vayamos a utilizar y poco a poco iremos despegando esa trama. Como veis, ahí se va despegando, ¿vale? Ya va creando un efecto y ya así sería como está enteramente terminado, ¿vale? Como veis, no es tan difícil. Lo que pasa es que sí requiere trabajo. No es como ponerse con el Manga Studio, hacer 2 clics y ya tiene la trama. No, lleva un poco más de trabajo. Y también te tienes que comprar las tramas, que eso no es tan fácil de encontrar. O te lo puedes por internet o suerte si lo encuentras por una tienda de dibujo. Es difícil, complicado. En internet hay una tienda que sí que las vende, que es Articomic, que ahí venden mucho material, lo digo porque está muy bien si vais a hacer pedidos así grandes y demás. O sea, bueno, los gastos de envío es súper poquito y tienen un montón de material relacionado con manga, desde todo lo que hemos visto, las plumillas, borradores especializados, el cepillo de plumas, las tramas también tienen un montón de variedad, tienen hasta papel específico también para dibujar, que tienen unas pequeñas reglas al lado para ir marcando las viñetas, o sea que es todo muy relacionado con esto y está muy bien, y se llama Articomic. Son ellos de Valencia, creo. No sé, no estoy segura. ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos a poner también los... Sí, lo ponemos. Yo sí. Dime. Bueno, es la primera vez que veo esto, me ha gustado muchísimo. Y lo que me llama la atención es que tenéis que tener una capacidad, una estructuración mental impresionante para hacer... Sí, se empieza poco a poco. Poco a poco. Pero por lo que me ha parecido entender, lo que haces es que de alguna forma escribes el cómic y luego estructuras el dibujo, ¿no? Claro.
Ah, vale, vale. Es para tenerlo más controlado. Para Claro, no... eso cada uno lo distribuye de una forma, pero normalmente cuando quieres tener, o sea, una previsión, que te tienes que hacer una previsión de trabajo, o que te piden que hagas un tomo, o que hagas tantas páginas, normalmente tienes que escribir lo que es la historia y después esa historia, o sea, decir, como comentaba él, todo lo importante que tengas que contar, todas las cosas que tengan que pasar. Y cuando tienes eso escrito en un guión, ya te vas haciendo la historia, o sea, vas pasando esa historia escrita a imagen. Hay a lo mejor gente que tiene mucha fluidez y directamente hace los stories y se le quedan bien, pero yo lo que recomiendo, o como lo suelo hacer, es primero escribo la historia, me escribo a lo mejor los diálogos y en base a esos diálogos ya voy haciendo cada página, o sea, voy dibujando cada página para saber también el largo que va, o sea, todo lo largo que va a ser y todo lo que quiero contar, o sea, y dejar la historia en el punto que lo quieres dejar o acabarla en el punto que lo quieres acabar y que no se alarga a lo mejor una eternidad que dices, no, pues la empiezo y algún día la acabaré, que es lo que decía de el preguntarnos cómo va a ser de larga o qué duración va a tener. ¿Alguien más? Bueno, pues yo la otra. Sí, sí. Bueno, yo muy preguntona. Respecto a la trama, no me ha quedado claro. ¿No? ¿Eso sustituye a lo que es pincelar? O sea, pintar. No, imagínate la trama como si fuera una pegatina. Sí, pero como una calcomanía. O sea, pero lo dejas ahí. claro. Sí que nos hemos hablado que cuando la pones y ya la tienes puesta totalmente, recortada y todo, sí que conviene apretarla un poco para que no se saliera. ¿Vale? Como es una pegatina normal, eso se consigue con, a lo mejor poniendo un papel encima y apretando un poco. Sí, sí. ¿Vale? No tiene más misterio. La trama simplemente es un cuadriculado muy fino, ¿no? Sí, es una pegatina. O sea, pero que digo que es un cuadriculado, o sea, la trama es una... Sí, Sí, las es tramas, una lámina con puntos. O sea, sí, las tramas, si las veis de cerca, bueno, hay un montón de tramas, pero las que son básicas son para hacer los grises, o sea, tienen diferentes densidades de gris y es normalmente para hacer o sea, para hacer los tonos. Todo este tipo de puntitos, todo eso normalmente se llama trama. Entonces, tramas hay, por ejemplo, unas que tienen los puntitos más gordos, otras que los tienen más finitos, dependiendo de la distancia que tengan, a ti te da la sensación de que esa es más oscura o más clarita. Y entonces, aparte, o sea, de que están las de puntos, hay unas que tienen a lo mejor, son tramas de fondos, o sea, que directamente te viene un fondo dibujado, o son tramas con un estampado de nubes, entonces lo puedes usar directamente poniendo esa trama y recortando la silueta del personaje y ya tienes el cielo. O sea, tramas hay mucha variedad, pero es eso, la técnica, digamos, que está hecha que son como puntitos. Si lo mirásemos con un cuentahilos, o algunos no hace falta ni mirarlo con cuentahilos, se ven que son puntitos. Porque claro, como el manga es en blanco y negro, no tienes la opción de hacerlo en color, entonces tienes el blanco, el negro y las tramas que son los grises, diferentes tonos de gris. ¿Qué más? ¿Los artistas profesionales dedican mucho tiempo a esta técnica o directamente se ha modernizado? ¿Sobre tramas te refieres? Sobre en general el dibujo de... Mira, sí, dedicamos bastante tiempo, la verdad. Me refiero, o sea, ¿de forma tradicional o os habéis modernizado y he usado...? Vamos a ver, suelo llevar de las dos maneras. Yo trabajo en tradicional, luego lo escaneo y ya le meto pues tramas y el texto, onomatopeyas y todo eso, ¿vale? No te puedo explicar sobre cómo hacerlo digital. Si Pero quieres, por ejemplo, ella sí o sea, te puede explicar. Yo creo que aquí, o sea, los españoles creo que nos decantamos más por hacerlo, o sea, por la parte de poner las tramas, de hacerlo de forma digital, porque aquí las tramas, aparte de que es difícil de encontrar, son bastante caras, entonces teniendo en cuenta que a lo mejor una lámina te puede costar 2 euros o 3 euros, claro, si vas a hacer un manga muy largo, hasta 7 euros una lámina pequeña. Claro, y entonces vas a usar mucha trama o quieres poner mucho gris, lo que pasa es que, claro, te pules la tramita en nada. Y realmente las tramas tradicional yo no las recomiendo porque os gastarías un dineral. Y es algo que se puede hacer con el ordenador mucho más fácil en menos tiempo. Sí, es sobre todo para hacer poca cantidad, sí, si quieres por tener la experiencia y practicar, sí. Pero como aquí nos llegan, o sea, y son bastante caras para lo que son, pues normalmente yo los que conozco trabajan, el apartado de trama lo ponen todo en digital, la gente que sea. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Os vamos a poner unos vídeos que no hemos insertado en el propio PowerPoint, pero lo ponemos ahora. Uno es sobre cómo tintar en japonés, ¿vale? El japonés es
es uno que hace un cómic que se llama Zedman, no sé si lo conocéis. Ese. ¿Quién ha dicho? ¿Tú? El mismo. A ver si Y lo vais a ver. Lo hemos puesto para que lo vaya un poco rápido, no se haga tan pesado el vídeo, ¿vale? encuentro donde lo dejó mi hermano. Y después de ese vídeo os ponemos uno de tramas, de cómo lo ponen en japonés. Y vais a ver que es espectacular. O sea, cómo los ponen, cómo van rascando la trama para crear efectos, y es muy curioso de verlo. Lo que no sé es dónde tiene el vídeo. Pensaba que era esto. Y lo tiene. Y si no podemos poner el sin el largo. ¿Dónde están los vídeos? Estos son los que hemos puesto. Ah, mira, aquí. Lo que pasa es que no tengo. Aquí creo que no está el de la música. O sea, aquí está la duración normal. Bueno, os pongo el de duración normal y lo vamos. Es un poco más largo, pero Lo pasamos un poquito más si rápido. queréis lo pasamos, para que no se quede tan pesado. Sí, es que no encuentro dónde me ha puesto el. Luego lo que veis es esto. Le cuesta un poquito cargar. Que teníamos uno que lo habíamos hecho a cámara rápida, pero bueno, lo pasamos un poquito más rápido y ya está. Claro, aquí lo que vemos es un poquito el proceso de cómo va creando él el manga. O sea, lo que habíamos estado explicando, donde primero se hace lo que son los bocetos, que ahora irá poniendo las partes. ¿Ves? La primera fase del trabajo es hacerse el story, lo que os decía, hacer un poco la distribución de las páginas. Bueno, después se verá que tiene una más cutre hecha por ahí, que es la primera de todas. Aquí es donde empieza a dibujarlos, pero no con todo el detalle, sino o sea, empezando a perfilar un poco lo que son los dibujos, lo que son las viñetas, los personajes que aparecen en cada una de las viñetas. Vemos que también se ha dibujado lo que son los globos de bocadillo con el texto que va a tener. Pues para quitar todas esas virutillas, para eso era para lo que usábamos el cepillo de plumas, todas las virutillas del borrador. Vemos que también en el storyboard también se marca dónde van a ir las onomatopeyas, que también es una parte muy importante del manga. Desde aquí os quiero hacer una recomendación, y es que hay jóvenes que quieren hacer onomatopeyas japonesas, y no tiene razón de ser, porque no todo el mundo las entiende. De hecho, el 99% no lo va a entender, no va a entender lo que pone. Si es un efecto de golpe, de ruido, no va a entender lo que pone. Yo lo pondría en un lenguaje estándar, que es el inglés. Si es una explosión, pues boom. Si se rompe algo, crack. Y no utilizar pues símbolos de onomatopeyas japonesas, que no entendería nadie. Claro, porque en realidad la onomatopeya, o sea, la función que tiene es darte información de la imagen que estás viendo. Por ejemplo, como decía Álvaro, si es un boom, hay una explosión, tú tienes que saber, o sea, tienes que entender el boom. Aparte de ver el dibujo, el boom ese te ayuda a comprenderlo. Si lo ponemos en japonés y tú no sabes japonés, o sea, que no sabes ni los kanji, ni el hiragana, ni el katakana, pues te quedas igual. Dices, pues vale, ahí hay unas letricas, pero no lo llegas a entender. Sí, queda muy bien, pero no sabes lo que pone. Claro. Entonces también con con nuestras propias letras pues se puede hacer, o sea, unas onomatopeyas muy estéticas que queden muy chulas, pero que cumplan la función que tienen, o sea, que den esa información. Aquí, por ejemplo, sigo dibujando lo que es el boceto, y ahora que ya, o sea, lo que sería la primera parte, ahora lo que hace es borra un poquito el boceto que tenía y ya va detallando el lápiz. O sea, esto es lo que nosotros solemos llamar los lápices, hacer los lápices. Que es lo que es tenía su base y ahora se deja, se borra pues la expresioncita que había hecho en la cara y empieza a dibujar todas las características del personaje, ahora haciendo la expresión que tiene. Por ejemplo, aquí vemos que está dibujando, que el lápiz lo hace con un portaminas de grosor 0,5, que es el más común que hay aquí.
Y después la goma que usa es una que hay blandita, que es maleable, que es como si fuese una plastilina. Sí. Que esa está muy bien porque no deja, No deja virutas. claro, no deja las virutillas. Y también lo bueno que tienes, que como es maleable, puedes darle la forma más finita. Si tienes que borrar un detalle chiquitín, te permite, o sea, no lo borra todo de golpe como una Claro. grandota. Ahí, por ejemplo, claro, vemos cómo va haciendo así todos los detallicos. Eso es que lo voy a pasar un pelín más rápido porque esto es simplemente que lo vemos así dibujando un poquito más. Cada vez detalla un poquito más el dibujito. Pero ya vemos que tiene ya el pelito hecho. Y voy a seguir porque aquí me queda dibujar la cara. Claro, como veis es un trabajo laborioso, pues que vas por partes y tienes que ir haciendo todos los detallitos. Aquí, por ejemplo, él sí que se define, en el lápiz sí que define ya muy bien todos los detalles y cada línea del pelo y demás. Hay gente a lo mejor que no, que el lápiz lo deja un poco más al aire, o sea, sin tanto detalle, y después ya con la tinta es cuando termina de dar todo este tipo de detalles. En este caso sí que vemos que lo que es el lápiz está muy trabajado, o sea, es muy detallado. No tiene por qué ser así, pero hay autores que prefieren detallarlo un poco más. Pero también lo bueno de esto es que después con la tinta no te vas a equivocar, porque con la tinta si no tienes mucha práctica, en el momento que se te vaya ya no tienes el control Z del ordenador, o sea, ya la has liado. Voy a pasar un poquito a la parte, como ya hemos visto cómo he dibujado esto. Aquí, por ejemplo, nos hemos saltado la parte ahí está haciendo los últimos detallitos, que justo ahora pasa ya a entintar. Aquí ya, ya tenemos el lápiz hecho y entonces pasa sobre la misma hoja, o sea, a entintar. Él, por ejemplo, para hacer esto, hay gente que si después va a poner las tramas de forma digital, lo que hace es el lápiz lo dibuja en azul. El hecho de dibujar con lápiz azul es porque después cuando escaneas tienes una opción, o sea, para quitar el lápiz azul, o sea, que es como si no estuviese. Entonces hay muchas veces que si hay que poner anotaciones a los lados de las páginas, porque vas a hacer tú el dibujo y otra persona te va a poner la trama, lo dibujas en azul, o sea, le escribes la anotación en azul porque después no va a salir, o sea, porque después lo puedes quitar. Por eso es el hecho de, o bien de dibujar en azul o en color, en verde y en rojo también se puede, que también hay mira los colores. Él, por ejemplo, aquí está usando la pluma, la G, porque veis, si os fijáis, es planita. La mano es más redonda, la G es más grandecita así y es planita. Y lo que va haciendo es eso, va detallando cada pelo y muy importante cuando se entinta. Siempre tiene que ser trazos de arriba a abajo, o sea, no puedes hacerlo de abajo a arriba porque la plumilla tiene como unas puntitas, o sea, como como si fuese una lengüeta así, que si vas para arriba se abre, entonces se abre y te hace un manchurrón. Esto que está enseñando ahora, esos son los bocetos, eso es el story, lo que nosotros llamamos el story, que sería el boceto en el que tienes 4 líneas, ¿ves? La cabeza es un círculo con y ahí te haces la idea de cómo va a ser esa página. La página con la que trabaja él también creo que es un pelín más grande, creo que es el tamaño Es una B4, sí, es una como B4. una 4 pero un pelín más Es grande. un poquito más grande, no es el A4 estándar. Y después también enseñaba por ahí que tiene un portaplumillas que tiene dos, para poner plumilla en una parte, en un extremo y en el otro, que eso es muy cómodo porque hay veces que tienes que estar cambiando de plumillas y si solo tienes uno, tienes que estar ahí liado, ahora cambio la plumilla esta, pongo y límpiala, y entonces es mucho más cómodo tener a lo mejor uno con dos que vas usando las dos al mismo tiempo para hacer este tipo de dibujos, que a lo mejor te interesa tener una plumilla más fina para ciertos detalles y una un poco más gruesa para hacer a lo mejor el exterior o para hacer las líneas de la cara. Ahí, por ejemplo, vemos que va detallando cada pelo al milímetro.
Y esto creo que ya lo que queda es más bien vale. Adelantamos un poquito para ver cómo sigue, ¿Cómo quedaría esa página más o menos? cómo queda. Vamos a pasarlo aquí en la parte final. Aquí, por ejemplo, que tiene así Como veis, el detalle. este autor en concreto sí que pone las onomatopeyas directamente en la página. Hay gente que no, hay gente que sí lo hace por internet o, quiero decir, por algún programa. Pero este japonés en concreto lo hace directamente en la página. Claro, es que este proceso que estamos viendo sí que es de tradicional, o sea que el resultado es tradicional, porque las tramas también lo pone tradicional. Ahora pondremos un vídeo en el que se ve colocando tramas. Bueno, no es este autor, sino es un vídeo de otra chica, pero que está muy bien porque se ve muy bien el proceso. Y aquí voy a adelantarlo un poquito porque aquí ya sigue entintando con el bicharraco este que de aquí abajo están hablando, pero como no nos enteramos lo paso. Aquí están radicando y aquí le ponen el turbio. Que aquí también hay, por ejemplo, hace todos los detalles. Y esta, la pluma que está usando ahora, esa creo que es la Maru, porque la Maru es más finita, es redondita. Y es para hacer ese tipo de trazos, es más finita. Aquí es que le he metido ya el turbo y va súper rápido. ¿Ves? Y ahora vamos a poner el... Ahora vamos a enseñar el de tramas, que va a ser un poco más cortito. Sí, creo que es un pelín más... Ay, no, este no. Este se veía algo. Aquí lo que vemos es que la chica tiene la página que ya está entintada y veis que ha colocado como una especie de pegatina que ahora recorta. Eso es la trama, o sea, cuando recorta esa especie de pegatinitas, la trama. Y va recortando poco a poco. Aquí porque va súper rápido, ¿no? Pero tiene su tiempo hacer esto. Que va recortando la zona y luego lo estirará y quitará lo que no necesita. Ahí está rascando un poco con el cúter, va creando un poco el efecto. Y ahí ya va despegando. Y va como poco a poco va haciendo el efecto de la trama. Se pone un papel delante y con una espátula o lo que sea lo apretan para que no salga. Es un
Vamos a ver. Sí, eso es lo que hemos visto antes, el watch blanco. Eso lo está usando para hacer los efectos, para hacer que Como sea el notitas. cierre de noche, Sí. entonces va haciendo las estrellitas y es eso. O bien hay gente a lo mejor que coge el pincel y lo rasca con un cepillo y entonces hace que se esparza más la pintura, o directamente puedes dar así un golpecito como ha hecho ella, que es dar un golpe y que caiga la pintura en algunas zonas un poquito más y en otras un poquito menos, y después vas detallando tú, como aquí por ejemplo. Aquí lo que hace es hacerse como una especie de plantilla para que la luna no le caiga ninguna gotita, y entonces lo va a poner ahí. Es que se ha recortado como la zona de la luna y se la deja ahí, porque ahora como lo que haces es tirar directamente pintura. Es que va dando como un golpecito, o sea, moja el PC y va dando golpecitos. Bueno, así. Y va tirando el watch blanco. En un segundito, estrellas estas. No, eso es más rápido, eso sí que es, eso sí que es un segundito. Lo que no es un segundito es el poner la trama. Y aquí es como está totalmente terminado. Como veis, es un trabajazo de la leche. Claro, ahí ya continúa. Ahí ya sería pues la página acabada con todo lo que son sus tonos, las estrellitas y todo. Y nada, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estáis a tiempo, ¿eh? Ahora o nunca. ¿Cuánto tardas? 3 días en hacerlo la misma. Pues Se tarda bastante, por eso los japoneses sí que utilizan ayudantes. Obviamente pues, tienen un mercado ahí en Japón que no está aquí en España y se pueden permitir pues pagar a ayudantes para hacer más trabajo claro, en también menos es que el tiempo. ritmo de producción de allí, por ejemplo, cuando publican para revistas, sacan un capítulo cada semana. Entonces, claro, Cada mes, una depende. persona, aunque estés, o sea, si estás tú solo, hacer 19 páginas, que es lo que suelen hacer en una semana, es imposible. O sea, uno solo es imposible. Entonces, Claro, claro, aquí en ellos España tienen, pues, trabaja una persona solo. Claro, por eso aquí los españoles a veces sacan los tomos y dicen, están un año para hacer el tomo o más de un año. Pero claro, porque aquí lo que hace lo hacemos todo uno, o sea, es desde el principio hasta el final, lo haces todo tú. Allí en Japón hay algunos ayudantes hacen el fondo, otros te colocan las tramas y el autor lo que hace es toda la idea original, lo que sería el entintado de los personajes principales, pero hay mucho trabajo que delega en otras personas, pero claro, porque obviamente con el ritmo de producción que hay allí no podría, o sea, aunque no durmiese en una semana no Sería imposible, terminaría, una entonces persona. claro, es mucho trabajo. Y nada, ¿una más?
Bueno, no tiene mucho que ver, pero ¿habláis japonés? No, Yo estoy estudiando algo, pero no alguna frase, pero... ella sí que se va a Japón. Ahí. En verano vamos a Japón, entonces estoy ahí en plan... por lo menos para decirles el konnichiwa y que me saluden, pero no me lo quiero decir. Pero ya está. ¿Eh? Lo que has dicho de las tramas, lo que suelo hacer es coger, escanear el dibujo y, Sí. y hacer las tramas con el ordenador. Sí, con un programa que se llama Manga Studio. Se pueden poner también en Photoshop, que hay O una forma en Photoshop también. Photoshop de ponerla que es más básica, pero el Manga Studio lo que tiene es que tiene más opciones de trama, o sea, tiene todas las tramas que os he hecho con diseños de nubes, de edificios, de cuadraditos, de estampados para ropa, todo eso el Manga Studio lo tiene y es muy sencillo, porque vas haciendo la selección, o sea, marcas en la parte que quieres, poner la trama y lo colocas. Y tienes mucha variedad y claro, no te tienes que ir, eso, no te limita al tener la laminita de trama que puedas tener. Claro, y si te has equivocado, pues le das para atrás y ya está. Claro, No es como una página que, me he equivocado, claro. se queda así. O que quieres intentar despegarlo y se te rompes Claro, ahí. o se rompe toda la página. O sea, hay que tener cuidado con las tramas tradicionales. Por eso es lo que yo veo que con el cúter, qué precisión tiene para que no Sí, llegue. hay mucha práctica para hacer eso, ¿eh? O sea, eso no llegas y te pones y ya me sale. No, tienes que ir practicando poco a poco. Yo, por ejemplo, tramas de las originales no he puesto nunca, o sea, de las... Él, por ejemplo, sí, porque Pues es está muy bueno, buena. pero yo siempre lo he hecho con Manga Studio, con Photoshop, con PC. Pulso de cirujano, ¿eh? Sí, poco a poco se va practicando. Sí. Para pintar utilizáis plumilla G, como ha salido ahí, la mano y demás, o utilizáis Unipin. Yo utilizo Unipin, los style LED, o sea, los calibrados. Calibrados. Me pillo packs o voy de uno en uno, según lo que necesite. Yo los recomiendo calibrados. Si vas a utilizar, hacerlo a mano, tradicional, los calibrados son mucho más fáciles de manejar. No tienes ese conveniente de la pluma que solo puedes ir de abajo arriba, ¿vale? Eso, pues con los calibrados no tienes ese problema. También es Cualquier depende edición lo puedes de hacer. cómo te guste más el acabado, porque yo, por ejemplo, sí que uso plumillas, o sea, los que hagan tintados con plumilla no lo hago con rótulo, o sea, lo hago con plumilla. Y lo que pasa es que la G tienes que tener mucha práctica porque hace un trazo muy grueso. Y yo lo suelo hacer con la Maru, casi todo. O sea, si quiero que sea más gruesa la línea, doy varias pasadas para que coja un poco más de grosor. Pero lo suelo hacer con la Maru porque es mucho más finita y me permite hacer más detalle. Pero claro, es también acostumbrarte y lo que te guste más. Porque la plumilla lo que tienes que estar todo el rato mojando con la tinta, limpiar la plumilla que no se te quede la tinta pegada en la punta porque entonces no corre bien la tinta y te hacen unos manchurrones ahí impresionantes. Entonces claro, como dice Álvaro, para empezar los Unipin dan muy buenos resultados y depende cómo en tintes puedes conseguir el resultado de la plumilla, con Unipin es mucho más sencillo. Semejante a la G que está la Scoop. La Skull lo que pasa es que yo la veo menos uniforme, o sea, es como que tiene la punta un poquito más gruesa y aunque aprietes más es como que te hace la línea siempre igual. Y la G es, aprietas muy poquito, consigues la línea finita, aprietas un poquito más, consigues el grosor, pero claro, necesitas práctica porque no es... Y después a mí me ha pasado muchas veces con la G que mojo mucha tinta para no tener que estar cada 2x3 dándole y me caen unos manchurrones, pero manchurrones, es en plan de... Tengo por ahí, o sea, en el de Clover que tengo ahí, la chica, o sea, hay una cara de una chica que tenía las pestañas así súper largas y me cayó un manchurrón así en las pestañas y me tocó ponerle un pegote de Tipex, o sea que en original le tengo un pegote de Tipex ahí impresionante, pero es que fue en plan de vaya mierda esta, la pluma esta, ¿eh? Pero claro, es la práctica, es sobre todo coger soltura y con el tiempo imagino que vas cogiendo más destreza. La práctica hace más. Claro, eso es. ¿Algo más? ¿No? Pues muchas gracias por venir a esta charla. ¿Vale?